Bien, iniciamos entonces con la sesión del día de hoy. Abrí exactamente el proyecto que habíamos iniciado al principio, que era el que estábamos haciendo la madriguera, pero habíamos probado ya varias cosas con herencia, habíamos construido una clase animal y de la clase animal habíamos hecho heredar a conejo todos los atributos y métodos que definen al animal. ¿Ok? Habíamos construido una clase madriguera que iba a gestionar a una casa para conejos, un hogar para los conejos. Y en el main, lo que estábamos haciendo era la implementación de un arreglo bidimensional dentro de madriguera, instanciando madriguera para poder mandar a imprimirla y crear una pequeña simulación inicial. ¿Ok? Entonces, eso básicamente era lo que habíamos hecho. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Algunos sí se comunicaron conmigo para hacer la corrida, al menos del código que se había publicado en Classroom. No sé si algunos tienen alguna pregunta relativa a este código particular. Por ejemplo, por allí Juan Pablo tuvo inconvenientes con los colores, pero ya era una cuestión más del sistema, algo que se resuelve de otra manera. Pero preguntas fuera de eso, por si las tienen, me las hacen, si no, continuamos. Ok, bueno, entonces, en principio, bueno, ayer ejecutamos una clase de repaso, la cual se va a publicar en la lista de clases del diplomado en el transcurso del día. Y allí estábamos hablando de la madriguera particularmente, es decir, hicimos un pequeño ejercicio para enfocarnos en el uso de esta instrucción. En este caso, una instrucción en la que crea una retícula que se va a denominar hogar, la cual contiene direcciones de memoria de conejos, ¿verdad? Eso no significa que esta retícula tenga conejos o que los conejos existan. No pueden, no deben e incluso no es necesario que existan para que exista la retícula. Si observamos el código de la madriguera, entonces nos damos cuenta que en el constructor particularmente se crea el número de conejos iniciales de forma aleatoria. Esto pudiéramos cambiarlo, pudiéramos crear otro método que se encargue de este instanciamiento. Bueno, aquí dice, aquí esto fue para una prueba particular, ver que hubiesen dos conejos exactamente. Un contador que seguramente va a gestionar, bueno, ahorita, por ejemplo, no recuerdo para qué es este contador. Acá está. Es para controlar este ciclo por contador. Ok, este contador entonces, ¿qué es lo que hace? Se va a encargar de llevar la cuenta de cuántos conejos ha instanciado hasta llegar al número de conejo final. ¿Ok? Esto era parte de las pruebas, así que voy a quitar esta línea. Esta parte que está acá, este pedazo de código de software, lo que me está indicando es que estoy asegurándome que en cada casilla de la retícula esté inicializada con un nulo. Es decir, que cada casilla no se malinterprete como un conejo falso. Es decir, que no exista. ¿Esto porque cuando se hacen las reservas en memoria, muchachos, se hace la reserva, pero no se limpia los bytes que se utilizaron para hacer esa reserva? Entonces, esos bytes donde se hace la reserva pudieron haber tenido cualquier clase de información, ¿sí? Enteros, hexadecimales, bueno, lo que sea, pudo haberse representado con esos bytes. Entonces, el compilador usualmente lo que hace es reinterpretar esa información a ver si consigue una dirección, porque es lo que le pidieron que reservara. Bien, usualmente los compiladores, cuando se ejecuta el constructor de una clase, él inicializa las cosas en cero o en nulos.
Pero, por ejemplo, en la clase de ayer nos dimos cuenta que no era así, que particularmente para este hogar no lo inicializa en nulo, es decir, todas las celdas no las inicializa en nulo. De hecho, es algo como que no le interesa mucho. Se encarga de inicializar otros atributos que sean simples, pero ya este como un atributo más complejo, un atributo compuesto, no lo toma en cuenta. Ok. Entonces, observen que aquí, por ejemplo, tengo este pedazo de código, pero voy a empezar a hacer algunas modificaciones sencillas. Por favor, si no se entiende algo de lo que yo haga o de lo que esté hablando, interrumpan para poder reinterpretarlo y buscarle una solución. Bien, por ejemplo, en este constructor, muchachos, hay dos partes importantes. Está esta parte, que es la inicialización a nulo de toda la retícula, y está esta parte, que es donde se insertan los números C conejos. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto no deberías estar así. Funciona, ya vimos que funciona. Pero ¿por qué digo que no debería estar así? Porque se supone que estamos practicando la modularidad, ¿verdad? Entonces, si estamos practicando la modularidad, lo correcto para este constructor particular madriguera sería inicialmente que le digan cuántos números de conejos va a insertar. Es decir, que recibiría eso como parámetro, el número de conejos. Y me evito estas dos líneas. Otra cosa, después que crea el contador, de hecho, el contador no necesariamente lo tiene que tener en esta zona. Voy a ponerlo acá abajo, un momento. Aunque la buena técnica es en cualquier módulo, muchachos, lo primero que se hace es Profe, declarar todas las variables y después las instrucciones, las sentencias. Pero en este caso voy a dividirlos. Lo correcto, no lo correcto, lo ideal sería que después de esta parte, o aquí en la madriguera, yo ejecute o invoque dos procesos. profe, Un proceso que se llama, ajá, Juan Pablo, que mi internet se me quedó pegado y volvió a aparecer ahorita. Si le podía dar control Z y volver a a hacer lo que repetir lo acabo que de hacer. hice. Sí, Ok. Vale, estaba así, perdón, estaba así. Bueno, primero eliminé esto fue hace rato. Lo que estaba indicando era que si yo voy a construir la madriguera, en el momento que yo la construyo, en vez de que el constructor dentro elija cuántos conejos va a tener, que es una opción válida, preferiblemente sería que el constructor reciba la cantidad de conejos que debe instanciar. Entonces ya esto no es necesario. Eso tampoco porque era para hacer una prueba. Entonces, lo que estaba indicando era que hay dos partes acá muy importantes. Este primer doble for que tenemos acá, que se encarga de hacer la inicialización a nulo, y la otra estructura de repetición while, que se encarga de instanciar los NC conejos, ¿ok? Entonces, para que este constructor quede bonito, vamos a llamarlo en esos términos, debería solo constar de dos invocaciones, que invoque a un procedimiento que se llame inicializar a nulo, por ejemplo, inicializar a nulo, él sabe a quién va a inicializar a nulo porque se supone que es un método dentro de la clase que conoce a hogar. Entonces, inicializar a nulo sería uno y luego tendríamos otro método que lo podríamos llamar, bueno, no sé qué métodos ya le habíamos puesto a la madriguera, imprimir madriguera, chequear, inicializar, cambiar, mover. Ok, inicializar, cambiar, que es una invocación. Entonces, el otro método que podríamos utilizar sería em, crear n conejos. N conejos. ¿Sí? Y acá entonces le paso número C, que es el número de conejos que quiero crear. Entonces, si observan que este constructor quedaría muy hermético, muy compacto y describe exactamente qué es lo que queremos que haga ese constructor. Queremos que el constructor de madriguera lo que haga es inicializar el hogar en cero,
primero en nulo para evitarnos posibles errores de ejecución o lógicos luego y crear los n conejos, que en este caso n se llama número c, que es el parámetro que recibe. Eso quiere decir que todo esto, por ejemplo, esto que está acá, debería no estar allí, ese for. Debería estar en un método por acá que se llame inicializar. Inicializar a nulo. Inicializar a nulo y este método lo que va a hacer es exactamente este código. O sea, lo pongo allí. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con el while. Bueno, acá ajá, acá pongo, ajá, agarro todo este que está acá. Bueno, acá me hacen falta IJ. A ver, este IJ que me copié para acá no los necesita el for. Este IJ se crearon para que los use el while. Entonces, agarro todo el pedazo de código que le correspondía al while, lo quito y creo un método que se llame crear n conejos. ¿Y qué recibe? Recibe un in número c. Y pego el código acá, porque ese es el código que lo hace. Entonces, observen que estoy picando todo el planteamiento. ¿O Carlos? Profe, le va a faltar el contador dentro Me del va, crear N me va a conejos. faltar el contador. Exacto. Acá hay un contador. Igual, cuando compilemos, todos los errores van a empezar a aparecer. Entonces, creo el contador que tiene que estar inicializado en uno, porque vamos a crear el primer conejo. Ok. Lo que quiero que visualicen es esto. En términos generales, ajá, José, El contador está en el for que pasó. lo pasé para el otro. Ok, bueno. Ajá. Pequeños detalles. Acá. Entonces lo quito de acá porque acá no tiene que ir. Fue porque me copié toda la parte inicial del código sin mirar mucho, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que quiero que vean es que la modularidad permite que un método se enfoque solo en lo que tiene que hacer. Antes teníamos un método constructor madriguera que hacía esas dos cosas, inicializar a nulo y crear conejos, pero hacía toda la diagramación del código dentro. Eso lo vuelve un poco tortuoso de ver, ¿ok? Porque en vez de hacerlo simple, de indicarme qué es lo que hago, inicializar a nulo, crear conejos. Listo, yo ya sé qué hace el constructor. Inicializar a nulo, si yo me voy a inicializar a nulo, el proceso correspondiente a inicializar a nulo solo hace eso, inicializa a nulo, no hace absolutamente más nada, ¿sí? Imprimir madriguera, por ejemplo, que está abajo, solo va a imprimir la madriguera. Por ejemplo, acá, según, ajá, aquí está correcto. Y crear n conejos solo crea n conejos, el número de conejos que yo quiera que cree. Bien, entonces, ahora viene una parte que estábamos discutiendo en el repaso y que voy a hacer ahorita acá la remembranza de eso. Bueno, vamos a compilar para chequear errores. Por ejemplo, acá me dice, que, claro, el error de acá es que yo cambié el constructor, ¿cierto? El constructor necesita, acá me dice, que necesita un número entero. Es decir, yo quiero crear dos conejos. Vuelvo a compilar, no hay errores, ejecuto y aquí tengo lo mismo que teníamos la clase pasada, mis dos conejos en la retícula, en el hogar. Ahora, voy a dar un poco más de orden acá. Como les comenté ayer, cuando uno está programando, pues hay un montón de factores que vienen a colación. Ajá, Juan Pablo. Profe, ese error en la compilación, ¿por qué fue que le salió? Porque yo acabo de compilar y o sea, no me salió. Ajá, porque acá nosotros cambiamos el constructor, Juan Pablo. En madriguera tenemos acá el constructor, que es madriguera, y le indicamos que iba a tener un parámetro de entrada. Bien. Y acá en el main, si no le ponemos el parámetro de entrada, arroja el error.
porque le falta ese numerito. Yo quiero que instancie 3 conejos. Entonces le tengo que pasar el número para que el constructor reciba ese 3 en número C. ¿Se entiende eso? Chequea que tengas todas esas O partes sea, bien compuestas. sí entiendo lo de eso, pero no sé por qué a mí o sea, no me salió ese error. Le di compilar y salió bien, o sea, salieron los dos conejos. Reconstruye, Puede ser eso. reconstruye a ver y me vas comentando. Ok, voy acá. Y íbamos acá, a ver que me fui. Ajá. Bien, entonces, hay varios factores que hay que considerar cuando estamos programando. Uno de ellos es la parte de conocer el lenguaje, es decir, qué instrucciones puedo yo utilizar, cómo son las sentencias, qué tipos de datos puedo utilizar, cómo los creo, cómo los inicializo, cómo hago asignaciones destructivas, cómo hago un control de flujo con bifurcaciones, que son las estructuras de decisión, cómo hago un control de repetición o de bucle, que es el for y el while que hemos visto. Todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de datos puedo utilizar? Una matriz, un arreglo unidimensional. ¿Qué cosas puedo utilizar? Eso es conocer el lenguaje particular que estamos utilizando. Pero hay otros factores importantes. Por ejemplo, la parte técnica de cómo yo organizo estos archivos acá, qué tengo que cargar al principio. Eso no es tanto de la lógica. Es una parte muy técnica que podría hacer cualquier persona siguiendo un par de instrucciones. Hay otra parte que es el diseño algorítmico, que usted tiene que proponer completo, y que ese diseño algorítmico se basa en la cantidad de matemática que usted tenga a disposición, que usted sepa. ¿Y por qué esto es importante? Porque la matemática modela el mundo real. Es la matemática quien lo hace. Entonces, pues hay que saber un poco de matemáticas. Si no se conoce muy bien un tema, pues hay que estudiarlo para poder tener el conocimiento y poder reinterpretar ese conocimiento a favor de la solución del problema que nosotros queramos modelar o que queramos plantear. Entonces, voy acá con una parte primero técnica. Voy a reorganizar estos archivos, ¿bien? Para poder ver cómo se está estructurando esto. Así que atención. Acá en proyecto yo tengo animal.hpp, conejo.hpp y madriguera.hpp. Entonces yo voy a crear otro archivo. Aquí me paré sobre Project 2 y di clic derecho y voy a dar clic en New File. Y a este nuevo archivo, Control S, lo voy a llamar. Voy a empezar vamos a empezar con la madriguera. Lo voy a llamar madriguera, tal cual como se llama el HPP, pero a este lo voy a llamar punto .h, solamente punto .h. Guardar. Voy a agarrar el contenido de madriguera punto .hpp, que es donde están cargados estas cosas, todo este contenido de la clase, lo voy a copiar, no voy a eliminar nada todavía, y me voy a ir a madriguera.h. Lo voy a pegar en madriguera.h, es decir, que tengo dos archivos que tienen prácticamente lo mismo. Pero en este que es .h voy a dejar solo los prototipos. Es decir, por ejemplo, madriguera le voy a quitar todo el contenido y lo termino con un punto y coma. Crear conejos le voy a quitar todo el contenido y lo termino en punto y coma. Y así voy a hacer con todos los métodos que tengo acá. Las etiquetas private no las voy a quitar porque ellas me están dando información del encapsulamiento que estoy utilizando. Ok, vamos a ver acá, mover. Creo que este es el último. Ok, acá los tengo. Entonces, observen cómo me está quedando esto. La madriguera me dice que tiene un atributo, que es el hogar, y me dice que tiene todos estos métodos que están acá. Observen que es bastante compacto, yo puedo ver toda la información rápido. Y ya con el nombre, si el nombre es lo suficientemente mnemónico, yo me voy a enterar qué hace ese método con la lectura del nombre. Por ejemplo, madriguera, constructor. Crear conejos, crear n conejos es em, crea los n conejos. Inicializar a nulo, le pone nulo a cada casilla. Imprimir madriguera, la muestra por la consola. Chequear, chequear, observen que está privado,
porque es un método de funcionamiento interno. Solo lo usa la madriguera. Entonces, ella es la que sabe quién es chequear, qué es lo que hace chequear. Y como aquí le paso una fila y una columna, pues seguramente está chequeando que esa posición tenga sentido y se pueda mover el conejo hacia esa posición. Inicializar, cambiar. Cambiar es un atributo de los conejos que le agregamos. Entonces ya eso es otra cosa de funcionamiento interno que nada tiene que ver con lo público. Y los métodos públicos, voy a mover este que está acá, lo voy a mover para acá, para tener solo una etiqueta pública, así. Y los métodos públicos son los que van a ser de interfaz de usuario. Es decir, que los métodos públicos son a los que podemos tener acceso desde el main, por ejemplo. Y los métodos privados son otros procesos que utiliza el mismo, bueno, acá, perdón, esta parte de inicializar a nulo es privado, ¿cierto? Debería ser privado, porque lo estamos utilizando en el constructor. Y crear n conejos pues como que tampoco debería ser tan público por el momento, ¿cierto? Entonces, a ver, lo voy a mover a privado, privado, y me voy a quedar solo con tres métodos de interfaz de usuario, que son, ¿qué puede hacer el usuario? Así se sintetiza esto. ¿Qué puede hacer el usuario? Puede crear una madriguera, por eso el constructor es público. ¿Puede mandar a imprimir la madriguera? Sí, la puede mandar a imprimir. Y puede pedirle a la madriguera que mueva los conejos, mover. Por eso los pusimos en público. ¿Cuáles son los métodos privados? Los métodos privados es los métodos que va a utilizar, que van a invocar estos dos métodos públicos para ayudarse a crear la simulación, para ayudarse a crear el algoritmo. Entonces acá, este método privado, nadie tiene acceso, nadie accede a este método excepto alguna instrucción dentro de la clase, que es chequear, inicializar, cambiar, crear n conejos e inicializar nulo. Es decir, que por el momento, si yo creo una madriguera, yo no puedo, después que instancie mis primeros conejos, mandar a poner más conejos. Eso es algo que me lo impide el sistema. ¿Ok? ¿Por qué me lo impide? Porque así lo decidí yo como programador en el momento que estoy construyendo la clase. Si ustedes necesitan que el usuario en el main pueda mandar a instanciar más conejos en cualquier momento, entonces tienen que cambiar este método de acá hacia el público y manejarlo como un método de interfaz de usuario. ¿Sí? Ok, entonces voy por acá. Observen lo que hice en madriguera.h. Ahora, ¿cómo va a cambiar madriguera.hpp? Porque no puede ser igual, no tiene sentido tener dos cosas iguales. Aquí yo solamente voy a invocar a cada procedimiento de la clase. Es decir, no voy a tener nada de esto, ni clase madriguera, nada de esto. Voy a empezar con el constructor, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Voy a hacer el primer ejemplo y los demás se van a hacer exactamente iguales. Acá yo voy a cargar a madriguera. Bueno, acá dice que madriguera cargaba a conejo.hpp. Entonces voy a copiarlo y en madriguera.h lo voy a agregar aquí al principio, porque no me copié esa línea. Y acá en madriguera no voy a cargar a conejo, voy a cargar a madriguera.h solamente. Ajá, Juan Pablo. Puede poner momentos de nueva madriguera.h para ver los públicos y los privados. Ajá, públicos y privados. Públicos, madriguera, imprimir madriguera y mover. Privados, chequear, inicializar, cambiar, crear n conejos, inicializar null. A null. Ok, ¿Ok? listo. Voy acá. Entonces, observen, en madriguera.hpp yo me voy a cargar o voy a invocar todo el archivo que contiene a madriguera.h, porque en madriguera.h está exactamente la clase madriguera. Y acá yo le voy a decir, en el archivo, voy a decirle que de madriguera, que esta es la clase, yo quiero acceder, y observen, pongo dos puntos, dos puntos, que es un operador de acceso, y observen que puedo acceder momentáneamente a lo que tengo público, ¿no? Pero aquí vamos a modificarlos todos. Entonces voy a tener acá madriguera
y voy a acceder a el constructor, que es madriguera. Y se supone que él recibe un número C. Y aquí es donde yo le voy a crear el bloque, es decir, el mismo bloque que ya tenía acá, este. ¿Sí? Madriguera, y acá le indico el bloque. Lo mismo voy a hacer con crear conejos. Le voy a poner madriguera, dos puntos, crear conejos. ¿Sí? Crear n conejos. En el operador de acceso no me los bota. Vamos a ver si tenemos algún problema. Y así voy a hacer con todos los métodos. Observen que ya estos métodos ya no están literalmente dentro de la clase, sino que estoy utilizando la clase madriguera para acceder a esos métodos particulares. Entonces voy a copiarme este pedazo, esta palabra, el nombre de la clase, y lo voy a agregar. Observen dónde lo estoy agregando. Voy a quitar este private. Dejo el tipo de dato tal cual y antes del nombre pongo el nombre de la clase donde está metido, dos puntos, dos puntos. Y el resto queda exactamente igual. Quitar este y pondríamos este. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Acá hay un error que es el último. Esta llave última que está acá pertenecía a la clase. Entonces la quito porque ya yo no tengo esa clase. Si ustedes observan acá, entonces en este archivo, aquí me ofrece con este menos que está acá, me ofrece la oportunidad de ocultar el bloque nada más. Entonces voy a ir ocultando los bloques correspondientes a cada método. ¿Ok? Acá hay inicializar. Entonces, si ustedes observan y mover, si ustedes observan, en este archivo solo me están quedando los métodos, ¿sí? Cada método, pero no escribiendo una clase como tal. Observen que este me quedó igual, organizado, tengo mis métodos, que estos métodos pertenecen ¿a quién? Pertenecen a la clase madriguera, pero allá no estoy indicando la clase, solo estoy indicando las sentencias que definen a cada método como tal. ¿Se entiende eso, muchachos? Es una reorganización técnica. Aquí no es que hay que entender la lógica algorítmica, no, no, no. Esto es algo técnico. De esta manera yo puedo dar más organización a mi código, nada más. Si usted lo quiere hacer todo en un solo archivo, eso va a correr igual. Lo que pasa es que va a ser un código poco leíble y muy frustrante para el equipo de trabajo. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que buscar las formas de poder estar bastante organizados. Ahora, aquí en el main, yo cargaba madriguera.hpp. Ahora voy a cargar, no sé si está bien, madriguera.hpp, porque madriguera.h es cargado en madriguera.hpp, y si yo aquí cargo a madriguera.hpp, cargué todo. Ajá, Juan Pablo. Una pregunta, en madriguera.hpp no se forma un problema con este, los métodos que están privados. No, ya compilé y no me dio ningún error. O sea, no los puedo ver por el operador de acceso porque se supone que programamos, a ver, acá en Madriguera, como estos están en privado, se supone que nadie puede acceder a ellos, ¿ok? Externamente nadie accede. Por lo tanto, acá yo con el operador de acceso intento acceder y no me los deja visualizar. Pero como yo estoy modificando cosas de la madriguera, pues entonces lo hago, digamos que lo hago a la fuerza, pero tengo acceso a él. O sea, una persona que se cargue la librería, que no la tenga, voy con esto, muchachos. Una persona que sepa que la librería se llama madriguera.h, pero no conoce lo que tiene madriguera.h, no lo conoce. Entonces, ¿qué podría modificar ese usuario de la madriguera? Pues él va a escribir madriguera, dos puntos, y solo puede modificar estos tres porque son los públicos, ¿sí? Puede crear otro método con el mismo nombre y desechar el que habíamos puesto nosotros como programadores. Pero los privados, a menos que se sepa el nombre del método privado, lo podría modificar. Si no se lo sabe, nunca en la vida va a dar con eso. Va a ser muy difícil. ¿Sí se entiende eso?
Es otra forma de protección a los métodos privados. Claro, sí se entiende porque nosotros estamos accediendo a ellos porque somos quienes estamos programando, pero alguien que quiera acceder desde, por ejemplo, a nuestro programa desde forma externa va a conocer solo los métodos que nosotros demos como público. O sea, es como la licencia que nosotros le damos al usuario que conozca lo que nosotros queremos. Como la licencia, exacto. Cuando ustedes se descargan algunas aplicaciones, casi todo funciona así como estamos haciéndolo, ¿no? Operador punto, de repente no con punto, pero se le activan las ayudas. Y cuando se activan las ayudas con otros métodos que puedo ejecutar, todos los métodos que aparecen allí no son los únicos que tiene ese objeto como tal. Él puede tener muchísimos más, pero están privados. Ajá, Juan Pablo, dime. Voy a poner un momento madriguera.h. Madriguera.h. Ah, ok. Listo, que estaba mirando algo. Vale, listo. Ok, vamos acá entonces. Bien, entonces le di una reestructura a la madriguera para que me quedara más organizado. Habría que hacer lo mismo con el conejo y con animal para que me quede también más organizado, porque observen que aquí tengo mucha información, pero no puedo sintetizarla toda rápido para yo ver cómo está organizado. Ah, Juan Pablo, ¿alzaste la mano otra vez o la dejaste arriba? No, no, la había dejado arriba. Ah, vale, vale. Ok. Bien, entonces, bueno, vamos acá. Em, Organizamos madriguera. El main va a seguir funcionando o debería seguir funcionando tal cual. Vamos aquí a reconstruir y a ejecutar. Y ahora tenemos tres. ¿Por qué tenemos tres conejos? Porque eso fue lo que yo le indiqué. Yo le dije, mira, créame una madriguera con tres conejos. Y ya la parte del sexo del conejo se le va a dar de forma aleatoria. Ya no lo controlo yo. Ahora, bueno, acá tengo imprimir. Tengo unos system pauses que luego los vamos a cambiar por algo más general para cualquier computador, porque system pause y system CLS mm, nos va a funcionar bien en Windows, pero ya hay formas más generales para que en todos corra, para que en todos los computadores pueda correr. Por ejemplo, acá otra cosa importante de la modularidad, tenemos un while que lo que hace es como la ejecución del, de nuestro sistema, ¿verdad? O sea, esto debería ser un módulo que diga iniciar sistema o algo por el estilo. O sea, todo esto debería ser un módulo, ¿sí? Voy a quitarlo de acá y lo voy a llamar iniciar simulación, por ejemplo. Todas estas cosas van cambiando. Lo que quiero es que vean que podemos ir organizando nuestro código que quede mucho más prolijo. Entonces, por ejemplo, acá iniciar simulación y acá arriba yo voy a poner que voy a tener un método iniciar simulación y acá abajo hago el iniciar simulación. Toda la parte del código que lo hace posible, ¿no? Entonces, observe que el main ahora me quedó mucho más bonito. Inicializo la semilla de los números aleatorios, creo una madriguera y le digo inicializar simulación. Ah, pero para poder, la cuestión es que iniciar simulación tiene que conocer a Madrid uno, a Madrid uno y no lo tiene, ¿cierto? Entonces, a iniciar simulación yo le debo pasar Madrid uno para que sepa quién es. Entonces, este tipo de dato tengo que decirle al compilador que este prototipo, este método, o procedimiento recibe un parámetro, que es este justamente. ¿Ok? Volvemos a reconstruir. Todo sigue en orden. Solamente estamos haciendo especificaciones de conocer el lenguaje. Atención. Y ahí está nuestro pequeño sistema con los conejos moviéndose. Ajá. Creo Carlos, Juan Pablo. Profe, Yo entendí para el bien. system, Ajá. bueno, para el system pause, Sí. ¿podrían utilizar get o no? El get. Ajá. Ese es más general. Porque estamos solamente leyendo un carácter. ¿Ok? Vale. Em,
Bien, se entiende que estamos haciendo un repaso de modularidad, estamos reorganizando clases, solamente la parte técnica, y aprovechando de ir visualizando cómo es una clase. Recuerden entonces que esto también lo hicimos ayer a petición de Carlos. Una madriguera, una madriguera, una clase en general, le vamos a indicar el nombre de la clase. Lo primero que vamos a indicar son los atributos, sean públicos, privados o protegidos. Luego vamos a indicar los métodos públicos, que seguramente van a ser de interfaz de usuario, es lo más probable. Los métodos privados, que van a ser de funcionamiento interno. Y si son necesarios, se indican los métodos protegidos, que son los métodos que queremos que hereden los hijos de forma privada. Bien. Y eso resumiría la forma en cómo yo voy a hacer una determinada clase. Juan Pablo, ¿Puedes poner el main un momento? main. Acá está el main. ¿Ok? Bien, entonces, muchachos, vamos a... Profe, ajá, ¿sí? viendo porque aquí lo escribí, lo intenté compilar, pero me sale que Madrid 1 was not declared, o sea, no fue declarado. ¿Agregaste esto de acá? Sí, yo que os agregué Y madriguera acá. por Madrid. Sí, también. ¿Y lo pasaste acá? Sí, lo tengo así. Bueno, tendrías que compartirnos tu pantalla. Ah, no, 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 ya vi. ¿Ya? Que Ok. sí, Bueno, ahorita justamente nos va a sacar Zoom. Entonces vamos a tomar 5 minutos o unos 7 minutos y volvemos a ingresar para continuar con la simulación. ¿a qué hora volvemos entonces? A ver, es que no veo aquí la hora. ¿Por qué no veo la hora? Ah, ya. Son las 10:41. Podríamos regresar a las 10:50. 9 minutos. ¿Listo?